Exploramos 5 eventos asombrosos que sucedieron tras la muerte de Jesús, desde la sorprendente oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra, hasta el impactante terremoto que sacudió la región. Descubriremos cómo estos sucesos trascendentales confirmaron la divinidad de Cristo y su papel en la redención de la humanidad. Veremos cómo la oscuridad cósmica se convirtió en un signo de luto y juicio, reflejando el dolor y el impacto de la crucifixión. Reviviremos el milagro de la resurrección de los santos, que tras la muerte de Jesús, salieron de sus tumbas y aparecieron en la ciudad santa de Jerusalén. Este fenómeno dejó una marca imborrable en la historia. La conmovedora reacción del centurión romano, quien tras presenciar la crucifixión y los eventos sobrenaturales, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Su experiencia refleja el poder transformador de la cruz, y cómo la verdad de Cristo toca incluso los corazones más endurecidos. Comencemos. Número 1. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto como respuesta de la creación. La tierra se estremeció y las rocas se quebraron. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo nos dice que primero la tierra se estremeció y luego las rocas se rompieron. Este lenguaje sugiere que esta fue una reacción significativa del mundo terrenal a los eventos divinos en la cruz. Número 2. Las tumbas se abrieron. Mateo cuenta un hecho que no se menciona en los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había fallecido, resucitaron después de su resurrección. Salieron de sus tumbas, entraron a la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Los sismos pueden afectar las tumbas porque estaban esculpidas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios, lo que sugiere que Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, situada sobre una importante falla sísmica, un temblor no sería algo raro. Pero, al combinarse con las rocas que llevaron a la apertura de las tumbas, esto es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Pronto otro terremoto dará testimonio de un evento divino, aún más importante, la resurrección de Jesús. El relato exclusivo de Mateo sobre estos acontecimientos destaca la victoria sobre la muerte que logra el sacrificio de Jesús en la cruz. Los resucitados se describen como aquellos que habían dormido, una expresión común en el Nuevo Testamento para los que han fallecido, pero cuyo destino eterno está asegurado. La resurrección sobrenatural de estos santos y sus apariciones en Jerusalén son una prueba sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección. El término, pueblo santo, probablemente se refiere a figuras devotas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar estos eventos milagrosos. Su aparición en Jerusalén es un testimonio de la efectividad de la obra de Jesús en la cruz y anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como el primero en resucitar. Los Corintios nos dicen que en estos tiempos Cristo ha resucitado de entre los muertos, convirtiéndose en el primero en hacerlo, con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de los que han fallecido. Así como la muerte llegó por medio de un hombre, también la resurrección de los muertos viene a través de un hombre. De la misma manera que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, cada uno a su debido tiempo. Primero Cristo, y luego en su venida, aquellos que le pertenecen serán resucitados con cuerpos inmortales e incorruptibles. La resurrección de estos santos es un adelanto de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar gracias a la muerte de Jesús. Ha llegado un nuevo amanecer. Un día en el que la misma muerte fue vencida, la vida eterna se volvió una realidad. Sin embargo, es crucial recordar que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los que estaban en estas tumbas se levantaron y entraron a Jerusalén, donde se mostraron a mucha gente. La Biblia no aclara si estos santos que resucitaron volvieron a morir o si fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte de Jesús causó una gran conmoción, la misma naturaleza se vio afectada. El predicador Charles Spurgeon comentó:
que mientras los corazones de las personas no respondieron a los gritos de agonía de Cristo, las rocas sí lo hicieron. Las rocas se rompieron, aunque Jesús no murió por las rocas, éstas reaccionaron más que los corazones de los hombres, por quienes Él entregó su vida. Mateo quería que entendamos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado, y que cuando Él resucitó, el poder de esa nueva vida fue tan inmenso, que hizo que algunos justos, que ya habían muerto, volvieran a la vida. Este es uno de los pasajes más sorprendentes del Evangelio de Mateo, no nos proporciona muchos detalles, y no encontramos información sobre este evento en otras fuentes. Número 3. El velo del templo se partió en dos, según nos cuenta Mateo. Jesús, con un fuerte y agónico grito, entregó su espíritu voluntariamente. Con este acto, liberó su alma de su cuerpo en total sumisión al plan de su Padre. En ese instante, el velo que separaba el lugar más sagrado del templo se rasgó de arriba a abajo. Tembló la tierra y se partieron las rocas. La cortina del templo se rompió en dos. Esta cortina era lo único que separaba la parte sagrada del lugar más santo del templo, simbolizando la distancia entre Dios y los hombres. Según el libro de Hechos, en los primeros días de la Iglesia, muchos sacerdotes se convirtieron a la fe. Quizás el velo rasgado les mostró la grandeza de la obra de Jesús, haciendo que este evento se conociera ampliamente. En Hebreos 9, 1-9, se menciona que un velo separaba el lugar más santo, la presencia de Dios, del resto del templo donde estaban los hombres. Hebreos 9, 1-3 dice que el primer pacto tenía reglas para el culto divino y el santuario terrenal. En la primera sección estaban el candelabro y la mesa con el pan consagrado, llamada el lugar santo. Detrás del segundo velo, había otro tabernáculo, conocido como el lugar santísimo. El libro de Éxodo nos enseña que este grueso velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y como creyentes en su obra terminada, participamos de su sacerdocio. Ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos 10, 19-20 dice que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo, abierto para nosotros a través del velo, que es su cuerpo. Al mirar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como el velo fue rasgado por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación detallada del profundo significado de este evento. Nos recordaba constantemente el velo que colgaba siempre en el templo, que el pecado nos hace indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, junto con muchos otros sacrificios diarios, mostraba claramente que el pecado no podía ser eliminado, solo con sacrificios de animales. Pero gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz, las barreras que nos separaban de Dios fueron destruidas y ahora podemos acercarnos a Él con confianza y valentía. En Hebreos 4, 14-16, nos dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Por eso, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Podemos acercarnos con seguridad al trono de la gracia para recibir compasión y encontrar el favor que necesitamos en momentos de necesidad. El cuerpo de Jesús fue desgarrado, al igual que el velo, simbolizando que ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Nuestro sumo sacerdote está en el cielo, garantizando que tengamos acceso completo a Dios. En el instante de la muerte de Cristo, la gruesa cortina que dividía las dos principales salas del templo, fue rasgada de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios vino acompañada de fuertes terremotos, como si hubiera una conexión emocional entre la creación inerte y su Creador.
Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra, según Mateo, desde la hora sexta del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora se cumplió las profecías de la Escritura, y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios. Haré que el sol se ponga al mediodía, y oscureceré la tierra en su totalidad. A la luz del día, muchas veces Cristo le pedía una señal del cielo, y ahora tenían una, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos a estas alturas de la tarde. Sería el mediodía y la oscuridad continuaría hasta la hora 9. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante, porque la luna estaba llena, no pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está lleno. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad, el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. También menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no pudo manchar el error ante su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurría en un momento crítico puede significar varias cosas. Primero, en la antigüedad, la oscuridad solía asociarse con el duelo y la pérdida. Era común considerar que la oscuridad acompañaba a la muerte de figuras importantes. Tanto para gentiles como para judíos, la oscuridad podía interpretarse como un signo cósmico que marcaba el fallecimiento de un rey. Segundo, la oscuridad también se entendía como un símbolo del juicio divino. En este contexto, se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos del pueblo de Dios que habían fallecido, resucitaron. Tras su resurrección, estos santos emergieron de sus tumbas y entraron en la ciudad santa de Jerusalén, apareciéndose a numerosos testigos, como se describe en Mateo 27, 52-53. Número 5. El soldado encargado de la ejecución pronto se dio cuenta de que Jesús era inocente. El centurión, junto con sus hombres que vigilaban a Jesús, presenció el terremoto y los fenómenos extraordinarios que ocurrieron. Estaban aterrorizados y maravillados a la vez, y concluyeron que sin duda Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53-54. El centurión, un oficial experimentado y profesional, tenía la responsabilidad de asegurarse de que la crucifixión se realizara sin problemas. Normalmente bajo el mando de 100 soldados. Su experiencia y valentía lo habían llevado a ser un líder militar de alto rango. Para tener éxito en su cargo, debía ser tanto eficiente como implacable. La crucifixión de Jesús fue tan impactante que incluso este centurión romano, que había visto muchas muertes brutales, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Este descubrimiento significaba que Jesús estaba siendo castigado injustamente. El centurión experimentó una mezcla de emociones al darse cuenta de que había supervisado la ejecución de un hombre inocente. No se trataba de palabras de un soldado novato o temeroso, sino de las conclusiones de un veterano que había presenciado innumerables muertes y había sido responsable de muchas de ellas. Este oficial conocía bien la condena feroz de los líderes religiosos judíos, quienes habían llevado a Jesús a la cruz por acusaciones de blasfemia. Su superior, Poncio Pilato, había ratificado esta condena, pero el centurión había llegado a la conclusión de que la defensa de Jesús era demasiado convincente para ignorarla. Aunque había supervisado muchas crucifixiones, esta en particular se diferenciaba claramente por lo que había presenciado. ¿Qué observó el centurión? Varias escenas relacionadas con el descanso de Jesús. Su juicio y su crucifixión se combinaron en una experiencia profundamente impactante. Quizás lo que vio fue la respuesta de Jesús a la injusticia que sufrió a manos de sus propios compatriotas durante su arresto y juicio. También podría haber sido la forma en que Jesús respondió a la tortura por el centurión y sus soldados, mostrando una dignidad impresionante mientras soportaba la cruel multitud que exigía su muerte.
La Biblia no registra ninguna respuesta de Jesús ante los gritos de la multitud, según Marcos 15, 11-15. Los sumos sacerdotes incitaron al pueblo a pedir la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Pilato, al no encontrar culpa en Jesús, preguntó qué debía hacer con el rey de los judíos. La multitud respondió con un clamor aún más fuerte: «Crucifícalo». Pilato, queriendo complacer al pueblo, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Pilato se preocupaba más por la reacción de la multitud que por el perdón que Jesús ofreció a los que lo rechazaban. Mientras Jesús era crucificado, pronunció una oración de perdón. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», según Lucas 23, 34-39. A pesar de la burla de los gobernantes y los soldados que ofrecían vinagre y se reían de él, Jesús no dejó de pedir perdón por su pueblo. Uno de los criminales crucificados a su lado también lo ridiculizó, pero Jesús seguía enfocado en ofrecer perdón en lugar de buscar su escape. A pesar de las burlas y la crueldad, la actitud de Jesús era la de un perdón incondicional, mientras los soldados echaban suertes por su ropa y se burlaban de él. La respuesta de la creación a su muerte fue tan poderosa que impactó profundamente al centurión. Este experimentó un terror inédito ante los eventos sobrenaturales que presenció, y su corazón, al igual que el de sus soldados, se llenó de un temor reverencial. El centurión, al ver la crucifixión y muerte de Cristo, entendió que algo extraordinario estaba ocurriendo. La crucifixión reveló un amor tan profundo, que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado. Como dice el viejo refrán: «El suelo siempre está nivelado al pie de la cruz». Esto fue cierto en el primer siglo y sigue siendo así hoy. En el pie de la cruz, tanto pobres como ricos encuentran un lugar común para arrodillarse y abrazar a Cristo, que murió por todos ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Esta afirmación resuena con una verdad profunda. Escuchamos y creemos que al llegar al final, debemos ardientemente desear conocer a Jesús de manera más profunda. Que ese fervor se encienda en nuestros corazones, para que podamos comprender plenamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es natural preguntarse cómo impactó el encuentro con Jesús en la vida de los soldados presentes. La tradición sugiere que el centurión, conocido como Longinos, se convirtió en un devoto seguidor de Cristo. Predicó el Evangelio y murió como mártir. Aunque esto es una suposición, lo que es innegable es el poder transformador de la verdad en el corazón humano. La cruz de Jesús tiene la capacidad de cambiar vidas. El centurión, inicialmente un oficial romano supervisando la crucifixión, concluyó el día reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús tomó la iniciativa en nuestra salvación, sacrificando su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra y vivir conforme a su ejemplo. No solo cumplió la voluntad de su Padre, sino que también se ofreció como un sustituto para la humanidad. A pesar del doloroso retiro de la comunión con su Padre, Jesús completó el plan de redención amoroso de Dios. Aunque algunos puedan considerar estos eventos como mitos, estos testimonios únicos son pruebas sobresalientes de los actos divinos en la historia de la humanidad. Son evidencias sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y el impacto transformador del amor de Cristo. Si este contenido te ha sido útil, te invito a suscribirte para no perderte nuestros futuros videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.